Buenas tardes, ¿cómo estamos? Un saludo a todas las personas nuevamente. Comenzamos la tercera ponencia del día. La verdad que es un tema muy bueno, un tema muy interesante para todos nosotros, para todos los apasionados de este deporte, a los que nos encanta muchísimo. Así que quiero darle la bienvenida a John Armijo. John, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. La verdad que un lujo, un poquito para la gente que no lo conoce a John. La verdad que John es un excelente profesional y es algo muy bueno, quiero ponderar esto, ¿no? John ha sido preparador físico de la selección chilena, ha sido asistente técnico de Universidad Católica junto con Gustavo Quintero y además ha sido entrenador de O'Higgins, ha sido entrenador del primer equipo, sub-19, sub-15, desde las menores. Así que John, un gusto tenerte con nosotros. La verdad que he estado en el mundo del fútbol en todas las facetas y eso hace algo que sea más rico todavía en el tema de experiencias y conocimiento. Así que John, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Cristian, no, el gusto es mío. Como te digo, a veces esta instancia, sobre todo en el momento en el que estamos, cuesta un poco poder hacer cosas, cuesta, ¿cierto?, adaptarse, son cosas nuevas que nos están pasando y tenemos que adaptarnos constantemente a estos cambios que tiene la vida, que tiene el mundo y que tiene el fútbol también, ¿por qué no decirlo? Sí, estoy, como tú dices, he tenido un montón de experiencias y matices distintos trabajando con diferentes entrenadores. Pero esta experiencia fundamental que voy a transmitir hoy día, que es la metodología, modelo de lo que es el profesor Marcelo Bielsa, cuando digo método Bielsa, no quiero, ¿cierto?, compararlo con ningún otro modelo, porque no se parece a ningún otro desde una perspectiva purista. ¿Ah? Tiene matices de metodologías modernas, como es la periodización táctica, como es el microciclo, elementos del ATR, ¿cierto? Pero que en sí no respetara a ninguna de estas metodologías, sino que es una metodología prácticamente propia. Y como en la vida me gusta entregar tantas cosas, como en la vida me gusta y vibro con esta forma de compartir mis experiencias, conocimiento, también es una de mis capacidades para poder transmitirle a la gente, así como hoy día me encuentro siendo director técnico y jefe técnico del club de Primera B de Barnechea en Santiago de Chile. Así es. Bueno, muchísimas gracias, John. Bueno, comentarles un poquito cómo acepta John la invitación. Gracias a Ramiro Lohuercio, que tenemos un amigo en común. Bueno, Así es. Ramiro le habla a John, le comenta un poco el proyecto que estábamos realizando y bueno, John se prende al instante, así hicimos el contacto y bueno, agradecerle al profe también, Ramiro, por la gestión, ¿no?, para realizar esta charla. Así que John, muchísimas gracias. Te dejo empezar, sé que la charla es muy extensa, ayer estuvimos viendo un poco, vimos la previa, así que a todo el mundo, véanla, es muy importante y también va a quedar grabada para que la puedan volver a analizar. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Muchas Perfecto, gracias. John. Saco cámara Listo. y Y comencemos. vamos. Bueno, un poco comentarles que antes de comenzar con el modelo, ¿cierto?, de Marcelo Bielsa, voy a subdividir la charla en dos. La primera parte tiene que ver con el modelo de juego y el funcionamiento de sus diferentes organizaciones y momentos del juego de lo que es el Leeds United. Y en la segunda parte vamos a hablar de la metodología que Marcelo y su cuerpo técnico realizaba, de la cual yo también era parte, y su cuerpo técnico realizaba en la selección chilena entre los años 2007 hasta casi el año 2011, que es un poco toda esta experiencia que se tuvo a nivel selectivo, pasando por todos los elementos y aspectos específicos desde lo individual, ¿cierto?, a lo más complejo en relación a su metodología. Bien, entonces vamos a empezar el modelo de juego, ¿cierto?, de lo que es el Leeds United, para un poco crear el contexto de lo que después vamos a desarrollar. En la primera vamos a ver un poco, ¿cierto?, que el Leeds está puntero de la liga, de la Championship en Inglaterra, de la segunda división, lleva los últimos 5 partidos ganados y una leve ventaja, ¿cierto?, sobre su más cercano perseguidor y suben 2. Este es el contexto del cual el año pasado también estuvo muy cerca, a muy poquitos puntos de subir y finalmente, ¿cierto?, se ve postergada su ascenso a la primera división. Su funcionamiento táctico dentro del juego lo ha marcado mayoritariamente en lo que ustedes están viendo, en un 4-1-4-1.
Este 4-1-4-1 es adaptable a través de los movimientos de los externos o de los extremos, que suben y bajan en el caso de Costa y Harrison, para proyectar un 4-1-4-1 o un 4-3-3 en diferentes funcionamientos dentro del juego. De los últimos 30 partidos, este funcionamiento lo ha llevado, o este sistema, mejor dicho, de juego lo ha llevado durante 21 veces, ¿ah? Y 7 veces las ha desarrollado en el sistema, perdón, 8 veces las ha desarrollado en el sistema que tenía en la selección, o mayoritariamente, ¿cierto?, como jugó la selección chilena, con el 3-3-1-3, o sea, una línea de 3 en el fondo, con 2 volantes externos, un volante defensivo, un enganche y 3 delanteros arriba con un centro delantero y 2 wings, como llama él, o 2 extremos, ¿cierto?, por las bandas. Eso es un poco el funcionamiento que ha tenido mayoritariamente en los últimos 30 partidos y solamente una oportunidad que jugó 3-4-3 con 3 delanteros arriba, 4 volantes en línea y 3, ¿cierto?, en la última parte. Esos son los 3 sistemas que ha utilizado dentro del funcionamiento. Vamos a ver primero las salidas de juego. Ahí habitualmente hace un funcionamiento, ¿cierto?, con el arquero posicionado como central, con los dos marcadores abiertos, los 2 laterales arriba, para marcar una línea de 3. O cuando es presionado un poquito más arriba, habitualmente también lo hacen con el volante defensivo, con Cooper metiéndose con Phillips, mejor dicho, que se mete, ¿cierto?, entre los centrales para poder marcar esta línea de 3. Esta es un poco la salida construida que tiene el equipo. Y acá uno de sus marcadores, uno de sus centrales, como en el caso de White, rompe, corren algunos riesgos, ¿cierto?, tiene la velocidad de poder hacerlo, fija la marca y le dan apertura al juego para hacer el funcionamiento por banda 2 contra 1. Eso es un poco lo que realizan, lo que hacen habitualmente, juntan gente por las bandas, tienen generalmente 3 jugadores por banda para darle una salida más clara, como va a ser el caso que vamos a ver, ¿cierto?, en este momento. Juntan en ese aspecto 3 jugadores por banda para lograr una salida, giro del juego por el sector contrario, llevando, ¿cierto?, la banda a la otra. Ahí está lo que marcábamos antes, que el volante defensivo descendía para darle amplitud a los laterales y, ¿cierto?, y darle la amplitud del juego de la zona de los centrales a los marcadores. Por fuera bien abiertos para buscar la amplitud y hacer que el equipo rival se amplíe en esa organización defensiva. Descienden los interiores, descienden los centros delanteros, descienden los extremos a ocupar posiciones intermedias que le dé cierta superioridad numérica en relación al juego. Habitualmente se hace. Acá el saque largo, ¿cierto? No logran o ven que hay peligro de perder el balón y rápidamente con el arquero dan el giro al juego por el sector contrario. Constantemente están llevando el balón de un sector a otro, de un lado a otro, para darle cierta fluidez al juego mismo. Y acá lo que decíamos antes, la zona de la triangulación, en donde está el volante, el lateral, el extremo, o a veces también puede ser el extremo, y a veces pueden intercambiar de zonas muchas veces, o posición, muchas veces el interior, por su lateralización, y la entrada del lateral, ¿cierto?, a jugar en labores más interiores. Habitualmente con ese intercambio de posiciones también lo hace en funciones de salida del equipo. Bien, eso es un poco lo que vamos viendo en el funcionamiento de la salida. Acá, habitualmente, le gusta correr riesgos, tener la posesión del balón, los equipos rivales se atraen por el balón y dan los espacios necesarios para los rompimientos de los laterales, porque están en labores internas, en espacios más interiores, o también el rompimiento de los centrales o de los volantes defensivos a la espalda, ¿cierto?, de la marcación o de la presión del equipo rival. Ahí está un poco, control del juego y giro rápidamente por el sector contrario para tener superioridad numérica y que el equipo o la marcación rival esté desorganizada para este funcionamiento. Bien, buscan finalizar el juego rápidamente, pero con un volumen. Acá hay algo diferente y una variación a sus habituales líneas de 3. Acá podemos ver al lateral marcando esta función, ahí, ¿cierto?, con los 2 centrales. Esto quiere decir de que si el lateral está descendido, es el extremo el que de alguna manera ocupa la posición del lateral, y acá el lateral va hacia adelante, por lo tanto el extremo tiene que cerrarse en este funcionamiento. Pasa el lateral y cierra el extremo en el funcionamiento que estamos persiguiendo. Ahí está un poco, ¿cierto?, la relación del juego.
adaptando la salida en corto o en algunas situaciones esa salida en largo. Cuando un lateral o un interior, algún jugador está interiorizado, ellos empiezan a cambiar ciertas funciones o intercambio de posiciones en la relación del balón. O sea, desciende el interior, abre el volante defensivo, cierra su espalda el otro interior, pero siempre marcan el funcionamiento que explica Marcelo en muchas de sus charlas con un triángulo normal o un triángulo invertido, 2-1 o 1-2, en la posición, ¿cierto?, de los volantes, según las características que estos jugadores tengan. La triangulación por banda, la buscan constantemente y tratan de llevar, ¿cierto?, el balón para poder finalizar el juego. Esa la vamos a ver un poquito más adelante en la función y en el momento, ¿cierto?, de la transición. Ahora vamos a ver un ataque, la fase ofensiva, ¿cierto?, a través, ¿cierto?, del ataque elaborado y sus diferentes características de este momento. Un momento ofensivo, donde tiene el balón, donde juegan en bloque corto, en espacios muy reducidos en el sector de la cancha, triangulando lo que veíamos en el momento anterior, triangulando, aprovechando ese espacio, y acá nuevamente llegamos a una situación, voy a correr un poquito más atrás, y ahí llegamos a una situación especial que se marca últimamente en los equipos de Marcelo Bielsa, que triangula por banda para jugar y asociar en corto, tiene apoyos intermedios para jugar en zonas medias y también tiene apoyos lejanos, ¿cierto?, para un poco buscar la amplitud dentro del juego y aprovechar los espacios que quedan. O sea, hay asociaciones en corto, en medio y en larga distancia. Es un poco lo que busca y siempre finalizar el juego por el sector contrario, acumulando mucha gente en ataque. Aquí vamos a ver la cantidad de jugadores que existen en ataque. Hay 7 jugadores, ¿cierto?, 5 que están prácticamente dentro del área y 2 jugadores que quedan al rebote para capitalizar todas estas situaciones ofensivas y tener la mayor cantidad de rebotes posibles para poder sostener el balón en ese momento. Bien, posesión del balón, donde se puede meter lateral, ahí está con el lateral, la línea de 3, acuérdense que puede ser en contención también, la triangulación, no se puede por un sector, vamos por el lado contrario en relación al juego, se llevan de un lado a otro constantemente ese balón. Bien, ahí se va marcando el funcionamiento, paciencia en la construcción del juego, también se marca. Antiguamente había un ataque mucho más directo, hoy día hay un ataque mucho más elaborado, donde se busca, ¿cierto?, diferentes formas de hacerlo. Alternan la alternancia, juegan en corto, pero también puede ser en largo, buscando, ¿cierto?, los rompimientos para darle un poquito de profundidad al juego a través de sus extremos o de sus delanteros. Ahí se acerca el tucu para hacer, ¿cierto?, el posicionamiento de la triangulación y finalizar el juego por el sector contrario. Ahí está. No llega a buen puerto, pero por lo menos es lo que decíamos antes, el volumen de ataque, los jugadores, ¿cierto?, posicionados en bloque corto, hacen que todos los rebotes, como dice ahí, le vayan quedando en este funcionamiento. Y la constante finalización del juego que se busca y tener, ¿cierto?, la mayor cantidad de situaciones de gol, que es uno de los principios fundamentales que dice Marcelo dentro de su esquema. A él no le importa tanto, o sea, sí es importante ganar, pero a él le importa más el cómo se gana, las situaciones que se tiene y si se posiciona el balón o no, o si al equipo rival de alguna manera lo bloqueamos en su funcionamiento. Acá vemos, ¿cierto?, se tiene el balón por banda y aquí los rompimientos de los volantes o de los laterales incluso por dentro para arrastrar marcas, ¿cierto?, o ser una opción a ocupar los espacios que quedan vacíos. Ahí hay una muy buena triangulación de rompimiento, tocar y pasar para generar movimientos dentro del área, y uno de los elementos más importantes para romper defensas cerradas tiene que ver también con la técnica y la calidad individual de sus jugadores en posiciones bien ubicadas, bien plasmadas, con buenos movimientos. Y ahí también los rebotes vamos viendo que se empieza a generar un montón de patrones, sobre todo que tiene que ver con la recuperación del balón después de un ataque, que le va quedando todos los balones. Acá se acercan los jugadores, ¿cierto?, rival, se atraen por el balón y la posesión, y las zonas más despobladas empiezan a quedar, ¿cierto?, un poco más expuestas para que los jugadores por el sector contrario empiecen a hacer daño. Ahí no termina, pero hay otras jugadas en sí que sí van terminando de buena manera. Este funcionamiento ha tenido evoluciones,
Hoy día no solamente juega con un libreto, sino que hoy día tiene un montón de matices que ha ido evolucionando en función del juego y que hoy día lo hace más rico aún. Acá en la posesión del balón, los jugadores intermedios generan estos espacios arrastrando marcas, ¿cierto?, para tener la posesión del balón de los jugadores que puedan romper o aparecer, ¿cierto?, de funciones más ofensivas para retrasarse y aprovechar esta amplitud que se genera. Y de ahí, ¿cierto?, buscar algunos ataques un poco más directos. Por eso es mucha alternancia en relación al juego corto, en relación al juego largo, en relación a la transición, como vemos acá. Hay una transición a través de una recuperación. Después vamos a ver otros mejores ejemplos de transición. Y acá, como se atrae el balón por un sector, se genera el 1 contra 1 por el sector contrario y se busca esta finalización en este funcionamiento. Esta sí termina en gol y de buena manera. Acá hay una salida rápida en relación al juego, que tratan, ¿cierto?, de ser aprovechados, siempre en bloque corto, saliendo rápidamente la gente desde atrás y quedando inmediatamente en posiciones ofensivas para generar esto, intercambio de posiciones, pasa el lateral, desciende el extremo o rompe el interior, desciende el lateral o desciende el extremo en este funcionamiento. Esto permite, ¿cierto?, que el equipo rival arrastrar marcas o dejarlo de espacio. Acá hay un ejercicio que viene después que lo voy a mostrar en la metodología, pero acá inicialmente inicia el volante con el extremo al interior. Entonces viene el primer pase, inicia, participan otros dos jugadores en esta posesión del balón en una asociación corta y se le vuelve a dar al jugador que inició la jugada. Por lo tanto, son apariciones de tercer hombre en triangulación por banda. Bien, y ahí los dos dobles, como funcionamiento clásico, como patrón determinado, y la finalización del juego entrando al área o los remates de media distancia, que es uno de los aspectos que Marcelo también resalta, en las formas como se busca definir el juego. Se va de un sector a otro, se aprovechan los giros del juego para terminar por el lado contrario. Eso es lo que estamos viendo, la alternancia del juego, la aparición de Eiling desde el lateral, el funcionamiento, colocar de frente a los jugadores que están mejor ubicados, ¿cierto?, para no tener o para no rifar este balón. Los laterales suben para generar espacios, los volantes lateralizan cuando estos laterales suben y se generan espacios intermedios por la amplitud o por la desorganización defensiva del equipo rival en zonas intermedias del campo. Bien, y ahí está un poco lo que hablábamos antes, la triangulación, girar el juego rápidamente de un sector al otro, llevarlo de zonas pobladas a espacios libres o zonas despobladas, y la finalización, ¿cierto?, por el sector contrario en función del juego. Ahí estaba adelantado, pero es un poco el patrón que se va. Ahora partimos con lo que es el momento defensivo, cómo son los patrones determinantes en la recuperación de este balón, ¿cierto? Vamos a bajar el volumen, y acá está. Se busca que los jugadores rápidamente, cuando se pierde el balón, pasen la línea del balón para agrupar y quedar de frente en este funcionamiento. Se busca limpiar el juego inmediatamente al jugador que va de frente, ¿cierto?, y aprovechar los espacios inmediatamente de la transición. Acá nuevamente, momento defensivo, está bien marcada la línea de 4, en amplitud, no en achique, en amplitud, porque acá el lateral está incluso hasta con el extremo, o zonalmente está marcado, y los volantes que se acercan con un respaldo más o menos en zonas intermedias por si el equipo rival recupera y finaliza la jugada. Acá, por superioridad numérica, se recupera el balón, pero siempre se pone de frente en función del juego. Hay una importancia ahí de dársela al compañero mejor ubicado para no correr riesgos de una nueva pérdida. Bien, aunque el fútbol es fútbol y esto significa que puede pasar cualquier cosa, se vuelve a ver el balón, pero el funcionamiento indica que se coloca al jugador de frente más allá de tirar el balón rápido arriba. Se pasa rápidamente la línea del balón, ¿cierto? Se emparejan las marcas, hay por lo menos igualdad numérica en función de las bandas. Bien, aquí hay una presión alta en este funcionamiento, así es como presionaba también, ¿cierto?, en la selección. Viene el extremo, el interior, perdón, el centro delantero, el extremo y los dos interiores, dejando el sector contrario libre para esta presión. Bien, y los jugadores atrás, ¿cierto?, en una presión estricta, muy marcada, muy cercana, para, ¿cierto?, evitar que el rival funcione. Pasa la línea del balón de manera defensiva, bien, muchos jugadores detrás de la línea del balón, lo que de alguna manera la consecuencia es recuperar el balón constantemente por superioridad numérica. Esto lo vemos también en equipos importantes como el Atlético de Madrid, que en este funcionamiento defensivo sí lo realiza. Bien, 3 jugadores cercanos
ahí va adelante en forma vehemente porque estamos en zona 2B o en zona 3 del equipo rival, y triplicamos las marcas para una recuperación. Ahí vemos que hay 3 jugadores que se acercan y 2 jugadores que también quedan a un respaldo, por si estos 3 jugadores, ¿cierto?, son de alguna manera gambeteados o logran superar esta zona de recuperación. ¿Ah? Apoyo, sostén también cercano, coberturas, ¿sí?, desde el punto de vista cuando no tenemos el balón. ¿Cierto? Acá, recuperación, el lateral cerrado, pasa por dentro, volumen de ataque. Bien, pasa la línea del balón, los centrales corren hacia atrás a ocupar posiciones y rompen, ¿cierto?, cuando el rival duda. Bien, ahí lo mismo, corren hacia atrás rápidamente a ocupar las posiciones que posiblemente el equipo rival pudiese posicionar o ocupar. Bien, y las transiciones respectivas. Cierran, ¿cierto? Cierra el lateral incluso hasta funciones muy cerraditas. Cuando el centro delantero rival desciende, acá a veces hay intercambio de posiciones o a veces el mismo central lo persigue para recuperar este balón. Este funcionamiento también lo vimos en la Universidad Católica, el profe Quinteros, que lo hacían los centrales y habitualmente quedaban en muy buena posición después para salir. Me ha tocado ver diferentes momentos en diferentes equipos y un poco resulta, si es que queremos fundamentar bien. Recuperación triplicada en funciones ofensivas y se busca la función. Después vamos a ver todas las finalizaciones para que les quede un poquito más claro, y está subdividido a través de las transiciones. Acá lo mismo, se recupera y se junta. Y acá lo que yo creo que Marcelo dentro del último tiempo ha desarrollado de muy buena manera y le ha sumado más velocidad incluso a lo que son las transiciones en velocidad, ¿bien? Las transiciones del punto de vista ofensivo, ¿vale? Rápidamente, pelota dividida, recuperación rápida, diferentes tipos de apoyo, libre, sostén y de ruptura, para aprovechar estas transiciones en función del juego, ¿vale? Segunda línea recupera, lo que veíamos antes, vienen los apoyos por detrás, que sirven también y se convierten en cobertura cuando este balón se pierde. Los desdobles para arrastrar marcas y la cantidad y el funcionamiento ofensivo. Ahí es un tapadón del arquero, pero vea la cantidad de gente que llega al área rival. Acá lo mismo, recuperación rápida, 3 jugadores, 2 cercanos, por si se pierde y no se logra recuperar, se rompe y empieza rápidamente la transición ofensiva con una velocidad importante. A giro del juego, sector contrario, este jugador lo vieron iniciar el juego y queda solo por el sector contrario y saben que van a dejar de frente al jugador que rompe y que va por el lado contrario. Pone de frente, que es una de sus cualidades también, para poder finalizar el juego. Bien, y se transforma la transición, ¿cierto?, en aspectos resaltantes e importantes en el funcionamiento de los equipos de Marcelo Bielsa. En comparación también, ¿cierto?, de los pedidos de selección, en la cual era un poco más directo este funcionamiento. Hoy día tiene este juego elaborado, tiene este funcionamiento, mantiene el volumen, mantiene algunos elementos de la velocidad, pero, ¿cierto?, hoy día creemos que, por lo menos creo, que me tocó vivir ese proceso, que hay matices y características, finalizar el juego como funcionamiento importante, no volver atrás y tratar de finalizar para que no se transforme en una transición defensiva o en una contra del equipo rival. Transición ofensiva, en función del juego, había más opciones, 2 o 3 líneas de pase marcadas, recuperación, intuyendo la posición, y se busca constantemente finalizar la jugada. Bien, por lo que mencionábamos antes, evitar las transiciones del equipo rival. Bien, ahí también vamos a ver una recuperación en zona 3 y un ataque un poquito más directo buscando al jugador libre. Ahí está buena la toma, por eso algunas las dejé. Hay una recuperación desde un córner en contra, una salida rápida, ya en este funcionamiento, y, ¿cierto?, darle amplitud al juego constantemente y a través de las bandas buscar esta finalización por el gran volumen que se tiene en ataque. No podíamos dejar afuera ese tipo de gol. Y acá yo creo que es la transición más importante, ofensiva, que no termina bien, pero que de alguna manera la radiografía, como los equipos de Marcelo Bielsa hoy día, están aprovechando los espacios. Mire la cantidad de gente, mire los jugadores libres que van por el otro lado, la velocidad que viene y no alcanza a finalizar de buena manera. Hay un poco la misma jugada, pero de una toma más alta. Bien, eso es un poco lo que podemos ver. Acá se repiten. Eso es un poco, muchachos,
Y a todos les comento que esas son las características más importantes hoy día en relación a los modelos de juego que desarrolla Marcelo Bielsa. Me ha tocado conversar últimamente con algunos ayudantes, como en el caso, ¿cierto?, de Pablo Quiroga, que ha estado con él desde los periodos antiquísimos del seleccionado argentino. Me ha tocado conversar también con Diego Reyes, que también es uno de sus colaboradores, uno de sus ayudantes, que es chileno, que trabaja con él. Han visto, ¿cierto?, este modelo, este análisis del modelo, y me dicen que se acerca muy fríamente y muy claramente a lo que se desarrolla hoy día en los modelos. Vamos a hacer esta primera parte y ahora comenzaríamos la segunda parte, un poco viendo las metodologías de trabajo y cómo es el día a día de Marcelo Bielsa en un periodo selectivo. Yo tengo las imágenes del momento de la selección, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a realizar. Perfecto, John. Bueno, John acaba de mostrar la primera parte, muy interesante, mucho del modelo de juego de Bielsa ahora en Inglaterra. Póngale mucha atención a esta parte que viene. La verdad que tiene imágenes muy buenas, muy interesantes. El periodo en la selección de Chile. Así que, John, bueno, te dejo seguir continuando. Bueno, ahora yo creo que vamos a ir a una cuestión súper esencial, que tiene que ver un poco con el núcleo fundamental y que de alguna manera a ustedes les va a traer la idea de por qué ciertas cosas después en el juego se operacionalizan de cierta manera, por qué logran tener consecuencias después en el juego real, porque vamos a ver ahora el momento a momento de la preparación y el periodo. Vamos a subdividir este momento en tres. Vamos a ver un periodo inicial del morfociclo. Yo le nombré morfociclo, copiándolo un poco de lo que es la periodización, aparte que me gusta y la trabajo, la periodización táctica, pero también porque siento que morfo es la forma de un ciclo. Entonces, no podemos decir en una semana de trabajo, un microciclo de trabajo, no podemos decir en la selección cuáles son los días, sino que hay diferentes periodos, sobre todo de la selección, en donde son de 14 días, de 17, de 21 días, en donde se busca el funcionamiento. Yo les digo un poco cómo Marcelo desarrolla, cómo Marcelo Bielsa, el profe, desarrolla, ¿cierto?, cada una de las elecciones de sus metodologías, de sus ejercicios y de sus principios de juego, para un poco llevarlos a cabo, a través de algunas escalas que son menores, como las escalas individuales, pasando después a algunas escalas intersectoriales o sectoriales, cuando trabaja con 2 o 3 jugadores, para después terminar en escalas grupales y escalas un poco más colectivas, que es un poco el desarrollo más grande. Entonces, vamos a partir, ¿cierto?, inicio de preparación, asociaciones, paredes de 2 y de 3, de 2 maneras generales y específicas. Dentro de la estructura de Marcelo, él tiene alrededor de, acá las tengo anotadas porque no tengo muy buena memoria, él tiene 3 grupos de asociaciones, y cada una de las asociaciones se compone más o menos de 10 tipos de asociaciones. ¿Qué son las asociaciones? En el desarrollo que él hace, las diferentes interacciones que existen dentro del juego, pero con labores un poco más simples y generales de su funcionamiento. Después vamos a ver, ¿cierto?, las paredes de 2, que son generales y específicas, pero que el nombre de la pared lo marca la dirección del pase. Entonces vamos a ver diferentes funcionamientos de las paredes de 2 de manera general y específica, cuando es en función del juego, y lo mismo las paredes de 3, sobre todo con tipos de desdoble, que tienen continuidad o que son más estáticos, en donde también se van a ver desde el punto de vista general y específico. Esto, o este subconjunto de situaciones y de ejercicios, marca lo que es la primera parte o el primer periodo de preparación del desarrollo de su trabajo. Bien, ahí está un poco el funcionamiento de lo que es las asociaciones generales por fuera, en un espacio, ¿cierto?, marcado más o menos entre 2 y 15 pasos. Ese tiene, creo que 12, que es el ancho que se le da, ¿cierto?, al grupo de asociaciones, y asociaciones generales por dentro. ¿Ya? Son diferentes funcionamientos básicos en donde el jugador llega del periodo selectivo y es sometido a este tipo de trabajo un poco también para buscar sus adaptaciones físicas en este funcionamiento. Acá hay un entro y salgo, empiezan a haber aceleraciones, desaceleraciones en función del juego, intercambios de dirección en labores de la carrera del jugador, en movimientos de carrera. Entonces, todo es un trabajo en el cual se envuelven desarrollos, ahí está marcado, desarrollos físicos, condicionales y también técnicos y tácticos, en la medida que las escalas empiezan a ser más amplias en el funcionamiento. Acá lo mismo, pero acá, como les decía antes, ahora vamos a ver las paredes de 2, que son pases diagonales, en donde el jugador marca la jugada,
se marca hacia adelante con un cambio de ritmo y se alarga o se trota después. Bien, se marca la jugada para ser habilitado y se marca. Acá viene lo mismo, pero ahora el funcionamiento y la habilitación no es en diagonal, sino que es un pase un poquito más vertical o a la carrera como está marcada del jugador. Bien, con espacios que están marcados en amplitud en 12 y en largo en 10. Ahí está marcada un poco la estaca de ese funcionamiento. Acá un desdoble, que es muy importante, ¿cierto? Sobre todo en labores ofensivas del funcionamiento, que la vamos a ver al final de la charla a través de un gol re importante para Chile en su clasificación al Mundial de Sudáfrica. Bien, lo mismo, aquí hay una variación del ejercicio anterior, pero se buscan un poco espacios un poquito más cortos, mayor cantidad de aceleraciones y desaceleraciones, mayor cantidad de repeticiones, se crean hábitos, hay una mecanización constante a través de ejercicios de manera un poquito más analítica, no hay tanto contexto, ¿cierto?, de juego, no se crean escenarios en este funcionamiento, sino que se hacen trabajos un poco, ¿cierto?, más analíticos, se ocupa mucho el método analítico para crear estas propensiones y generar los hábitos al punto, a la dimensión subconsciente del jugador. Acá lo mismo, pared de 3, un poco más estática, pero con giros e intercambios, ¿cierto?, de posiciones. Acá vamos a ver la explicación del ejercicio. Ahí está Gary Medel, que gira, desciende el extremo para quedar de frente, el jugador que desmarca, habilita, ¿cierto? Y después viene una habilitación en profundidad, pone de frente para después dársela al jugador que inicia el juego, que habitualmente son labores externas. Acá vamos a ver lo mismo, una pared de 3, ¿ya?, que se hace a través de dos elementos, pero un poco más específicos, que se llaman sube, baja, sube, cuando es la pasada del lateral, que está expresado acá en esta parte de la animación. En algunas situaciones coloqué animaciones para que le quede un poquito más clara para su entendimiento, porque ya después de mucho tiempo las imágenes de video se van deteriorando, por lo tanto las animaciones nos sirven en este aspecto. Y acá otro tipo de, ¿cierto?, pared de 3, en donde se buscan los rompimientos de adentro hacia afuera, del centro a la banda, que pueden ser a través de los interiores hacia la parte externa, ¿cierto?, a través de centros delanteros, o de enganches o de volantes ofensivos que buscan, ¿cierto?, desdoblar o lateralizar en función del juego. Pongan atención acá. Entonces, ahí está el intercambio, va a iniciar el lateral izquierdo, espera el momento, cuando desciende el balón, pica el espacio. Esos son algunos timings de entrada y que él va realizando para quedar ahí. Y acá lo mismo, rompe el interior del centro a la banda y aquí el intercambio. Cuando pasa en velocidad, desciende este balón, que puede ser el centro delantero, y la pone de frente para buscar esta finalización. Aquí vamos a ver un ejercicio que se llama contraanticipo de los wines, que él lo marca específicamente porque ve los movimientos que van haciendo los wines o los centros delanteros por las bandas, para después hacer un contraanticipo y aprovechar el espacio ganado a la espalda de las líneas defensivas. Entonces acá, este jugador va a descender, aquí está al revés, pero se hacen reversibles generalmente estos ejercicios por un tema de dinámica, nada más, o de didáctica. Desciende, ¿cierto?, el extremo, devuelve este balón y después va a ser, ¿cierto?, aprovechado, ganándole la espalda a la marca que, ¿cierto?, es como si fuese un defensor. Ahí está. Desciende y pasa en velocidad para ser habilitado. Lo mismo del otro lado, desciende, ¿cierto?, se apoya y gana la espalda, ¿cierto? Este ejercicio en sí lo vimos constantemente en movimientos que hacía Marcelo Salas. Hay muchos ejercicios que yo no puse, porque si colocamos la cantidad completa de ejercicios que tiene asociaciones por lo menos 10, 17 tipos de paredes, de 2, 10 tipos de paredes, tiene más o menos como 37 tipos de asociaciones. Algunas asociaciones llevan el nombre de algunos jugadores, como en el caso de Jara, que vio ciertos movimientos que hacía Gonzalo cuando jugaba de lateral, rompiendo, ¿cierto?, hacia adentro, intercambiando la zona con el extremo, y le puso asociación Jara, o Orellana, que también en algunos funcionamientos de la banda hacia el centro, al revés, en funciones más ofensivas, o en la selección argentina, Arruabarrena Riquelme, que también tiene algunos ejercicios con ese tipo de nombre. Y este también fundamenta las características que Marcelo Salas también hacía en algunos de sus funcionamientos. Por eso él va un poquito dándole ese nombre de los jugadores que también ha dirigido, que es una manera importante de tener un buen anclaje. Y terminamos ahí el periodo inicial pasando, que sería, si ustedes me quieren decir en una semana, esto sería alrededor de
el día lunes y el día martes. Y el día intermedio él lo aprovecha con otro tipo de ejercicio que ahora se van a llamar rutina defensiva y rutina ofensiva. O sea, él ahora le da cierta diferenciación a la forma de trabajo y muchas veces en diferentes jornadas llama a trabajar a los defensores con los sparring o llama a trabajar a los delanteros contra los sparring que hacían la función defensiva, ¿cierto?, de la parte principal del ejercicio. Bien, aquí sigo la pared, está bien, no pierdo espalda, ahí sale, no pierde espalda y sigue. Bien, anticipo corto, que se hacía de manera general, como calentamiento, como periodo específico dentro del calentamiento, de la fase inicial, dentro del juego, se va buscando, ¿cierto?, entrar un anticipo corto, ejercicio, ¿cierto?, de lo más simple a lo más complejo. Hay mucha progresión en los tipos de trabajo del profe Marcelo Bielsa. Bien, acá lo mismo, no se nota mucho, es el mismo anticipo que estábamos viendo, pero ahora en espacios un poco más amplios, dándole también otra intensidad y otra velocidad en función, ¿cierto?, del juego. La recuperación como elemento fundamental dentro de su modelo, que lo vimos antes, dentro del modelo, ¿cierto?, del Leeds, también dentro de la selección chilena, si es que lo queremos volver a ver. Bien, y también esto lo mostré porque no se veía y lo planteamos acá. Los jugadores desde una zona tienen que anticipar el pase, voy a ir atrás, los jugadores desde una zona tienen que anticipar el pase, ¿cierto? Este jugador tiene que romper cuando viene este balón acá y los dos jugadores que están de azul se ponen de acuerdo según dónde vaya el pase, por dentro o por fuera. Este jugador tiene que pasar por dentro, ¿cierto? O tiene que pasar por fuera según sea la habilitación de los que tienen el balón o de los jugadores que están habilitando. ¿Bien? Ese es el funcionamiento. Y acá seguimos con algunos elementos que tienen que ver con las funciones defensivas de uno a otro, ¿cierto? Lo que él dice habitualmente en sus charlas, que él no negocia la capacidad o la voluntad, la capacidad de defender, de ir de a uno a otro, y este ejercicio sirve mucho, sobre todo cuando el equipo lo puede pillar en labores defensivas con inferioridad numérica, con igualdad numérica, ¿cierto? Yendo y ocupando el espacio del compañero. Bien. Y ahí un poco se marca y se trabaja, ¿cierto?, los dos aspectos que mencionábamos antes, que era el desarrollo específico físico y el desarrollo técnico-táctico. Y acá también dentro de la rutina defensiva, el hacer los duelos al primer palo como anticipo, o el hacer los duelos, ¿cierto?, con el rival al segundo palo como espalda, ¿vale? O ir hacia adelante o ir hacia atrás. En el sector, ahí está marcado dónde es el duelo, en esta función, ¿cierto? No todo estaba muy bueno, así que tuve que ahí marcar con el programa de videoanálisis un poco para que les quedara más claro dónde iba ese balón. ¿Vieron? Ahí hay un anticipo al primer palo, y aquí después también vamos a ver lo mismo, pero en labor defensiva. Acá, por ejemplo, son los sparring o los jugadores ofensivos que juegan por banda, los que terminan con esa función, y cada uno tiene un rol un poquito más específico del funcionamiento del juego que se realiza. ¿Vale? Eso, ahí me queda un poquito largo ese desarrollo. Ahí está. Y ahora viene espalda, un poquito más atrás, ¿cierto? La línea donde sale la habilitación y se busca la espalda del arquero, que es una zona complicada y que él de alguna manera va viendo que esos son los comportamientos que los equipos rivales empiezan a buscarle a la selección, o dentro del desarrollo y la cantidad de partidos que ve un patrón que se va repitiendo y que es una zona que le puede hacer mucho daño al equipo. Ya, acá vamos a llegar, ahí terminamos con lo que era la rutina defensiva, que tiene más o menos entre 17 y 18 ejercicios, y vamos a pasar a la rutina ofensiva. Parto con esto, porque este material es un poco lo que él realiza, o nos hace realizar a nosotros dentro de lo que es la conformación de su cuerpo técnico, y por ejemplo él ve distintas maneras de rematar al arco rival a través de la rutina de definición. Y acá yo voy a nombrar específicamente algunas y después van a ver, ¿cierto?, algunos videos y algunas imágenes de animación para que les quede un poco más claro. Él dice, ¿cuáles son las maneras de rematar al arco rival? Enfrentar y gambetear al arquero rival, cambio de ritmo y dirección del remate, centro atrás y remate frente al área chica, después los voy a explicar uno a uno, media vuelta y remate desde dentro del área grande, remate yendo hacia un balón que está picando, bien, dominio aéreo y remate por elevación. Acá vienen las siguientes.
Ahí lo dejé un poquito más. Ahí lo ve y ahí la siguiente, definición en algún punto un recorrido en diagonal, transporte transversal y remate desde fuera del área, recepción, giro y remate al ingresar al área, dominio, aéreo y volea y remates, cierto, de media distancia. Ahora lo vamos a ver cada uno en una animación que está clara, que son las 11 formas. Cada forma, cierto, tiene diferentes tipos, cierto, y características y variantes dentro del juego. Gambetear al arquero, que es la 1, en espacios que están determinados en cancha, también con estructuras más analíticas, cambio de ritmo y elección del remate, se entra a una zona, ¿cierto?, para ver los aspectos, ¿cierto?, según el perfil de los jugadores. Centro atrás, que también vimos goles importantes de Chile en este funcionamiento, y finalizar la jugada dentro del área chica. Centro atrás y remate frente al área chica. Bien, y esto después podemos encontrar algunas variantes de estos movimientos picando de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro para bastrar marca. Porque como ustedes saben y han visto, los defensores generalmente entran perceptivamente por la zona donde va el balón, descuidando cuando los jugadores hacen intercambio de posiciones, o por lo menos van a una zona y después cambian de dirección. Y ahí mostré un poco cuáles son las variantes que se ocupan en este tipo de trabajo. Bien, y pasando después al número 4, que lo estábamos viendo dentro del, ahí estamos sacando los conos, rapidito, media vuelta y remate dentro del área, también con variantes, ¿vale? Ahí vemos dos, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, media vuelta y remate dentro del área, ahí está, perfecto. Ahora una variante, hay un enganche como simulando un rival, ¿cierto? Entonces va, perfil, control orientado, enganche por el sector contrario y finalizamos con el otro pie, ¿vale? Voy por un sector, enganche, finalizamos por el otro lado. Hay algunas variantes de funcionamiento, ¿cierto? O de ese cuarto punto, ¿vale? Remate yendo un balón picando, se puede hacer de diferentes formas, a través de un centro, a través de un jugador analíticamente que le tira el balón por detrás, pero a través del dominio, ¿ah? Él lo va buscando o volea, que también la hacen, acá transporte transversal y remate desde fuera del área, acá también se puede hacer y colocarle acá una oposición, pasiva o activa, para evitar, ¿cierto? Se puede finalizar en primera zona o en segunda zona, un poco dependiendo. Acá definición en algún punto de un recorrido en diagonal, donde él busca y marca que se defina, ¿cierto?, con la pierna y cerrando el balón al segundo palo. Y si es al primero, que sea arriba, donde le cuesta un poquito más a los arqueros. Y vamos a entrar en la última parte, a un periodo final, ¿cierto?, del morfociclo. Yo estoy mostrando algunos ejercicios más representativos. No puedo mostrar todo porque la charla duraría 10 horas, pero estaríamos toda la tarde. Pero estoy mostrando algunas cosas para que le vaya quedando claro un poco cuál es el funcionamiento y cuál es la organización que él va haciendo dentro de su morfo. Fin de la preparación, aspectos colectivos, defensivos y ofensivos. ¿Ah? Aquí un poquito, ¿cierto?, cambiamos y él ya empieza a trabajar con escalas grupales y colectivas completas, ya integradas al juego, ya con cierto grado de especificidad en relación a lo que se va a hacer, y acá también entra un funcionamiento súper específico que es la lectura del equipo rival. Bien, durante la semana se van mostrando algunos elementos importantes en función del juego del equipo rival, sobre todo, ¿cierto? Ustedes saben que lo ocupa mucho a los espías, no sé si hasta el día de hoy lo hace, pero en el periodo que me tocó trabajar con él, esta figura del espía era sumamente relevante e importante porque a través de el espía de alguna manera se iban entregando la información para poder hacer todos estos tipos de trabajos colectivos ofensivos y defensivos, ya sea defensivos para evitar que el equipo rival haga daño, o ofensivos para ver la vulnerabilidad un poco del equipo rival en algunos aspectos o en algunos espacios que el equipo rival va dejando. Por lo tanto, durante toda la semana se van mostrando estructuras, videoanálisis, en forma colectiva o en forma personal, sobre todo con errores de manera personal. Los errores no lo manifiesta de manera tan abierta ni en grupo, sino que ocupa mucho el elemento del videoanálisis y todo lo tecnológico un poco aplicado al servicio del juego. ¿Vale? Eso como intro. Y para justificar la primera parte de la presión del elemento defensivo, del elemento colectivo, del aspecto colectivo, quiero justificar a través de una charla que él dio en Brasil y que se explica muy bien. Voy a subirle el volumen.
Perfecto. Entonces ahí él de alguna manera justifica esta acción de la presión, sobre todo con algunos movimientos de manera muy específica que después relaciona y desarrolla dentro de su modelo, como el pressing en la línea de 4, y sobre todo cuando hay un cambio de marca, el cambio de posición entre el centro delantero y el volante ofensivo, o entre el 9 y el 10, ¿cierto? Cuando va el balón de un lado a otro. Acá vamos a ver, entonces, acá está el ejercicio de la presión, ahí está marcada la línea de 4, los 3 volantes y los jugadores que van a la zona, ¿cierto?, marcada. ¿Cuáles son un poco los gritos que se van haciendo dentro del campo? La dirección es presión al lateral izquierdo, presión lateral derecho, presión volante izquierdo, presión volante derecho, presión central por izquierda y la presión al central por derecha. Y con los diferentes intercambios, ¿cierto?, y los apoyos que él nombra por el sector en donde está siendo presionado el equipo rival. ¿Ah? Este funcionamiento es analítico, colectivo y que crea un pensamiento sistémico dentro del desarrollo del juego mismo. Entonces, y acá tengo que comentarles algunas cuestiones específicas. A mí me tocó trabajar, como le dije anteriormente, en la selección también como segundo preparador físico junto, ¿cierto?, con el profe, que en paz descanse, Luis Bonini, un maestro. Un beso a su familia, un abrazo, ¿cierto? Un beso al cielo gigante, porque también manifestó en mí también un profesional que me marcó también, como Marcelo, un profesional que me marcó para toda la vida. Por lo tanto, dentro del funcionamiento que se hace, él me mandaba muchas veces a trabajar con los jugadores que venían desde afuera, con algunas pautas específicas de los clubes. Por ejemplo, Marc González estaba en el Betis, que era uno de los jugadores, Gonzalo Jara estaba en el West Bromwich en Inglaterra, Palmeira estaba el Mago, o afuera en los Emiratos Árabes también. Entonces, con esos jugadores íbamos realizando las pautas, él iba haciendo un trabajo un poquito más grupal y yo trabajaba un poquito más en lo específico con este tipo de jugadores, el desarrollo, ¿cierto?, de la cualidad de la fuerza. Y los jugadores a veces, en este intercambio o en estas conversaciones de gimnasio, me comentaban y me decían que habitualmente, yo me gustaba mucho preguntar, era muy, ¿cierto?, quisquilloso en saber y aprender, por lo tanto, para mí era una incógnita, cómo veían los jugadores, ¿cierto?, todo el desarrollo de las acciones que le mostraba Bielsa, y si lograban entenderlas o no dentro del desarrollo del juego para después interpretarlas en el juego de ellos. Y me decían, ¿saben qué, profe? No la entendemos a cabalidad, pero es como que subconscientemente reconocemos un movimiento y sabemos cómo tenemos que resolverlo dentro del juego mismo. Por lo tanto, se van haciendo algunas tomas de decisiones de manera subconsciente a través de la cantidad importante de repeticiones, a través del método analítico, ¿cierto?, para crear el hábito después de la lectura del juego mismo. Y créanme que hay muchas cosas que se resuelven, quizás no en una primera parte, porque los primeros resultados de Chile no fueron buenos, pero sí en una zona intermedia y sobre todo cómo finalizó el periodo, que finalizó para mí muy bien. Ahí está otro grupo de trabajos que se llaman dobladas colectivas, y las dobladas colectivas en función del juego se hacen según el funcionamiento del rival. Hay dobladas colectivas para enfrentar un 1-4-1-1-3, hay unas dobladas colectivas para enfrentar al 1-4-4-2, para enfrentar al 1-4-3-3, hay dobladas colectivas y aquí Bielsa ya se empieza a adaptar al funcionamiento del equipo rival. Entonces, por ejemplo, aquí hay una doblada colectiva que pierde un jugador, sale el otro, ahí vamos a ver una doblada colectiva contra un rombo, que también se tuvo que jugar con un rombo, aquí pierde el contención, sale el central, y los técnicos que dirigen esta acción van, ¿cierto?, con un apoyo en donde ellos van viendo y van dirigiendo quién va perdiendo y quién va ganando el espacio, ¿cierto?, que los jugadores van dejando y cuáles van resolviendo, para que el equipo y el funcionamiento defensivo se reagrupe, ¿vale? Aquí se ve pequeño, pero acá dice específicamente, pierde el 8 y arregla el 2, o sea, pierde el contención, arregla el lateral, pierde el 4 y arregla el 5, pierde el 6 y arregla el 2, pierde el 6 y arregla el 5. Entonces, aquí todas las formas, cómo está el funcionamiento. Por ejemplo, pierde el 8, arregla el 6 y sale el 3. Acá un poco las coberturas que se van haciendo, triplicando los movimientos dentro de la cancha. Uno pierde, el otro sale de la línea defensiva y cierra la línea de atrás, que algunos muchas veces nombran como el rompitraba en el funcionamiento del juego. Pero esto puesto al servicio de una manera más analítica en este funcionamiento. ¿Bien? Y este es un funcionamiento defensivo en función de la lectura
del sistema que va a utilizar el equipo rival y la forma como nuestro equipo se va. Y acá ya pasamos, ¿cierto?, al aspecto colectivo ofensivo. Acá vamos a ver la circulación del balón, ¿cierto?, la circulación de salida, sobre todo con la pasada del lateral derecho. Él marca estructuras específicas en donde los jugadores tienen que respetar algunos movimientos y espacios dentro de la cancha. Marca estos espacios para que no se colapsen o no ocupen espacios que son de otros jugadores, cumpliendo la amplitud y también diferentes alturas en caso de que haya una posible pérdida. Bien, ahí está la triangulación, giro del juego y la pasada a poner de frente para el lateral contrario. Bien, aquí vamos a ver lo mismo, el Toulon en Francia, giro del juego por el sector contrario, giro del juego por el sector contrario, cambio de juego, se le abre, ¿cierto?, al lateral por derecha, podría ser con una línea de 3 también, si fuera un stopper por derecha, que también puede subir, y ahí sube por dentro en este funcionamiento. Entonces, este aspecto después se va transfiriendo al juego en este tipo de acciones. Acá también hay eliminatorias contra Perú, que fue la segunda fecha de eliminatoria, Vidal estaba jugando lateral por derecha, triangulación por banda, rompimiento del lateral y la pasada como tercer hombre. Ahí está un poco el funcionamiento. Y acá uno de los partidos más importantes y que lo vamos a analizar metodológicamente, un poco todos los elementos que vimos antes de los elementos individuales, en escala individual, en escala sectoriales, intersectoriales, grupales y colectivas, puesta al servicio de uno de los goles más importantes de la historia, ¿cierto?, del fútbol chileno, porque los que no son chilenos no saben que fue el primer partido que se ganó a Argentina por los puntos y que hasta el día de hoy sigue marcado, ¿cierto?, que se le puede ganar en eliminatoria. Triangulación y pared por banda, triangulación, ¿cierto?, de la línea de fondo, ahí hay otro ejercicio, 21 pases de desmarcación, rompe y arrastra marca, rompimiento transversal de Jambo Seyur, rompe el stopper, pasada del stopper, imagínense, en el funcionamiento rompe, desdoble, como una de las paredes que vimos en un inicio, pared de 2, ya con el desdoble, pareja de ataque, aquí no se ve muy bien, hay otra cámara que marca las parejas de ataque, que es un funcionamiento colectivo y uno de los ejercicios madres del funcionamiento ofensivo colectivo de Marcelo Bielsa, de su metodología, que busca con la pasada del lateral, más el rompimiento del volante, más el centro delantero, el enganche que viene por detrás, y también, por ejemplo, el extremo o el interior, ¿cierto? Si cuando se juega en el 4-3-3 con doble interior, que abre para hacer doble jugador y doble, casi 6 jugadores que están en funciones ofensivas con los respaldos necesarios. El movimiento viene hacia acá, no se ve, viene Orellana, va hacia atrás, y aquí la finalización al palo contrario, que es una de las cosas que vimos. Y acá, para disfrutar, lo vamos a ver completo y no lo vamos a parar. Y esa es un poco la presentación, espero que les haya gustado, espero haber en esta hora de trabajo, haber, cierto, cumplido un poco las expectativas que se crearon en función de mi presentación, y estoy a disposición, estoy para lo que necesiten. Ahora les voy a poner ahí todos mis contactos y espero que lo hayan disfrutado. Ojalá hacer una ronda de preguntas ahí con Cristian para poder un poco mostrarles y seguir aprendiendo. Perfecto, John. Bueno, John, muchísimas gracias. La verdad que muy linda presentación, muy linda charla que hemos tenido acá, espectacular, viendo. Yo tengo una pregunta muy, muy personal que quisiera hacértela. Vamos, En todo este tiempo, ¿no? El modelo de Marcelo Bielsa, ¿cómo lo has ido llevado actualmente a lo que vos hacés, digamos? Por ejemplo, cuando fuiste técnico en O'Higgins, ahora que estás técnico de la sub-20 en Barnechea, ¿cómo lo has ido matizando a tu idea? ¿Cómo lo has ido llevando a tus creencias, digamos? Eso es algo muy importante para saberlo y para escucharlo, ¿no? También, desde la práctica. Así es, Cristian. Mira, la verdad es que hago completamente lo contrario.
Un poco va a sonar raro. La verdad es que he aprendido con todo lo que vimos. Yo me tocó trabajar, te lo respondo un poco colocándote en contexto para que un poco me entiendan la respuesta. Me tocó grabar en la selección, me tocó estar a cargo de los sparring, me tocó trabajar con los seleccionados adultos, ocupar diferentes zonas y diferentes momentos dentro de lo que compone la creación de un cuerpo técnico. Y de alguna manera, y con los años, empecé a percibir que toda esta metodología y que todo este trabajo, que está muy bien elaborado y muy bien, de alguna manera, fundamentado, va sirviendo, pero en el fondo con un sello propio. O sea, yo no puedo pretender ser Marcelo Bielsa porque no soy ni siquiera el 1% de lo que él es único. En la forma como se socializa, en la forma como desarrolla sus actividades, en el carácter que pone a cada uno de los elementos y el funcionamiento dentro de la cancha y fuera de la cancha, pero sí metodológicamente me sirvió para dos cosas. La primera, un poco para saber cuál es el carácter con el cual hay que desarrollar los elementos y el funcionamiento futbolístico en todo orden de cosas, en la forma como uno planifica, que no hay tiempos, en la forma, ¿cierto?, como uno dirige, en la forma, poner lo valórico por sobre todo, pero también después a mí me marcó esto porque nace la beta de que me quedó corto mi desarrollo como preparador físico. Después de la selección me voy a trabajar a diferentes equipos, en algunos siendo campeón, me fui a trabajar, ¿cierto?, con un entrenador, con Marco Antonio Figueroa, en diferentes equipos, nos va bien, ¿cierto?, y nos va bien y mal dentro del desarrollo y después, cuando estaba en la Unión Española, en otro equipo en Chile, siempre estuve con la espinita de que quería dirigir, de que quería y que me gustara operacionalizar y llevar a cabo un equipo de trabajo, así como abarcándolo todo. Y ahí termino de estudiar, pero un poco con la motivación de esta metodología. No sé si al día de hoy yo hubiese estudiado para entrenador, sacado el título de entrenador, si es que no hubiese conocido esta metodología desde adentro, desde lo conceptual, desde su origen. Entonces, hoy día ocupo metodológicamente elementos de Marcelo Bielsa, en forma explícita, a través sobre todo de mis calentamientos. A mis preparadores físicos que trabajan conmigo habitualmente les voy pidiendo elementos de estas asociaciones, de paredes de 2, paredes de 3, etcétera, para como calentamiento específico después para el desarrollo de la parte principal. ¿Por qué? Porque la parte principal después yo la contextualizo en el funcionamiento y voy creando escenarios y ahí me cuelgo de otro entrenador, que es Juan Carlos Osorio, ¿cierto?, de la selección mexicana, que él va contextualizando un poco todo lo que hace y ahí aparece la periodización táctica como una metodología que también me cautivó, me enamoró y que de alguna manera argumentó todo el conocimiento para poder llevarlo a cabo a través de un método, un orden estructural. Eso es un poco, no sé si respondo tu pregunta, Cristian, pero eso es, y fue muy larga mi respuesta, ¿verdad? No, está muy bien, me quedó muy, muy clara. A ver, un poquito para llevarla al contexto ahí a la gente que nos está mirando. La parte analítica, la que nos hablaste del principio, el entrenamiento, la entrada en calor, eso va aparte de mucho de Bielsa, ¿no? Y entonces, y la creación de contexto va mucho a lo de Osorio, a la apreciación táctica, al modelo de juego que pretende como entrenador, ¿no? Entonces, de ahí un poquito para tomar el contexto y para toda la gente que nos está mirando, es muy importante que cada persona crea su método, ¿no? Entonces, John ha creado su método, su forma de trabajo, dependiendo mucho de la experiencia que él ha tenido, ¿no? Entonces, él ha tenido la oportunidad de trabajar con Bielsa y desde ahí va matizando muchas cosas. Entonces, ahí la verdad que muy buena tu respuesta, John, la verdad que me queda muy, muy claro. Aquí van llegando más preguntas, te la hago llegar y dicen, ¿en base a qué metodología y métodos Marcelo Bielsa potencia la estructura condicional de los jugadores? ¿Cómo logra alcanzar esa intensidad que caracteriza a sus equipos? Ya. A ver, ahí yo lo mostré, pero de manera paralela al trabajo de Marcelo Bielsa está el periodo preparatorio que hacía el profesor Luis María Bonini dentro de lo que era las diferentes fases y los momentos, ¿cierto?, de la preparación. Y él habitualmente trabajaba de manera diferenciada en una primera parte
así como un método ATR de acumulación, en donde los jugadores tenían que hacer diferentes tipos de pasadas, desarrollaban lo condicional a través de elementos de la fuerza, de manera diferenciada, porque en las selecciones cada jugador viene con planificaciones distintas, ¿ah? Y un poco se busca potenciar de manera diferente, ¿cierto?, a los jugadores para que encuentren su mejor performance dentro de lo que es el juego. Pero el profe Bonini, a través de todos estos desarrollos del aspecto condicional o físico, él buscaba, a mí me hizo realizar una pasada de 1000 metros en Pinto Durán, con diferentes espacios, cuantificados, ¿cierto?, cada 50 metros, y él iba haciendo mucho trabajo intermitente, mucho trabajo superheroico, pero sobre todo el grado de intermitencia importante, con tiempos, viendo la variabilidad cardíaca, porque en ese minuto el GPS todavía no estaba, creo que había uno y era del puerto de una casa, y no estaban al servicio todavía de lo que son los jugadores, pero sí a través de todos estos elementos que estaban a disposición, como eran los polar o los monitores de frecuencia cardíaca, un poco se buscaba fundamentar y sobre todo, ¿cómo se llama?, cuantificar esas cargas y esos desarrollos condicionales. Y después Marcelo, ¿qué hacía? Tomaba este volumen que el profe Bonini realizaba y lo afinaba. Y lo afinaba con sus ejercicios por rol, por puestos, ¿ah?, dándole la cantidad de repeticiones que necesitaba cada uno para dos cosas: desarrollarse físicamente, pero también de poder finalizar bien el elemento técnico dentro del juego. Entonces, por eso digo yo, Cristian, esta metodología es súper importante, sobre todo en etapas formativas, porque Bielsa es uno de los pocos entrenadores en el mundo que logra responder a dos aristas que habitualmente el resto de entrenadores no tenemos. ¿Y cuáles son? Dar una labor formativa por los aspectos técnicos a desarrollar, coordinativos, etcétera, pero también, ¿cierto?, dar una labor de el alto rendimiento. Entonces, él le hace una suerte de escuela de fútbol a los jugadores adultos. Desarrolla aspectos técnicos en jugadores adultos, lo que a veces nosotros no tenemos tiempo en equipos juveniles o en equipos, ¿cierto?, adultos para poder llevar. ¿Por qué? Porque en lo táctico es lo que se lleva la mayor cantidad de tiempo, pero esta forma es muy importante desde la formación y desde el rendimiento. Perfecto, John. Le acabas de responder la pregunta a Bastián López, que hablaba de ese tema en el fútbol juvenil. Le acabas de responder la pregunta tal cual. Llega otra pregunta muy importante que dicen, vimos muchos trabajos específicos por posiciones, por línea y por zona, dice. Quería saber en qué tipo de trabajo participa todo el grupo. Claro, a ver, yo lo mostré, pero él dentro, cuando comienza esta última parte del periodo preparatorio, hace lo que él llama, o sea, llamaba, porque, ¿cierto?, yo vi algunos materiales de cuando estaba en México, y hace lo que se llama interescuadras, ¿ya? O equipos, ¿cierto? A ver si tengo acá. Entonces él va haciendo, no sé si ven de puño y letra de él, ahí está mostrado, él va haciendo los funcionamientos de los sistemas que va a utilizar, ¿bien? Pero es un fútbol muy físico, muy intenso. ¿Cómo lo desarrolla? Hace un 10 contra 10, hace un 9 contra 9 y pone balones por fuera del espacio. Pero no hay laterales, no hay pelota detenida y juega en tramos de 7 a 10 minutos como máximo. Entonces le mete mucha intensidad en todo este tipo de situaciones y ahí junta a los dos grupos. O hay algunos ejercicios que sí mostré, que era, por ejemplo, las parejas de ataque, y está todo el grupo, está, por ejemplo, las dobladas colectivas, y hay un montón de ejercicios que por tiempo, después lo voy a revisar, pero por tiempo no alcancé a mostrar, porque si no estaríamos esta mañana mostrando la metodología. Aquí llega otra pregunta, muchas gracias, John. Dicen, Marcelo Bielsa, ¿cómo vive los entrenamientos? Dice, ¿con mucha adrenalina o es como algunos entrenadores más tranquilos y entrenan por momentos, por fase? De tranquilo nada, es un tipo enamorado de lo que hace, tiene una pasión desbordante, le pone, como dije anteriormente, un carácter importante dentro de cada una de las cosas que hace, tiene un acento muy marcado en lo que va haciendo, al contrario, en un primer momento él hace una pequeña introducción, que él de alguna manera va a sobrepasar quizás con su carácter la corrección, pero uno está preparado y la gente que trabajamos con él y los jugadores también se les avisa previamente, el que avisa no miente, dicen por ahí.
Así que es un poco lo que él hace, ¿no? Lo vive con una pasión tremenda, todo lo que realiza. Perfecto, aquí me llega una pregunta por interno y me dicen, ¿cómo es la fase defensiva de Marcelo Bielsa? Ya que hay un partido que juega en Argentina-Ecuador, que él comienza con línea de 3 y Ecuador con 2 puntas. A los 15 minutos se lesiona un delantero y Ecuador cambia a un punta y un enganche, y Marcelo saca un central y mete un contención, dice. Perfecto. ¿En qué se basa eso? Él tiene una premisa fundamental, que siempre dice que nunca puede quedar mano a mano, siempre tiene que defender con uno más en el fondo. Por lo tanto, va adaptando este funcionamiento. Entonces, si el equipo rival juega con 2 puntas, él siempre va a jugar con línea de 3 o línea de 5, con el descenso de los volantes externos. Y si juega con uno, va a sacar al jugador. Incluso es más específico aún. Estaba en un partido de Chile contra Uruguay en el Estadio Nacional, y estaba marcando como volante por derecha, estaba marcando Iturra, Colocho Iturra, y estaba marcando, ¿cierto?, a un delantero que jugaba con pierna zurda. Este volante ofensivo del equipo rival se lesiona, entra un volante diestro con pierna cambiada, y Marcelo también tiene que cambiar al jugador que lo estaba marcando. Entonces, a los 35 minutos la gente no entendía por qué salía uno de los volantes defensivos, y era porque al jugar el equipo rival, el jugador rival había cambiado de pierna, y él también puso a un volante con pierna cambiada. Cosas y detalles pequeñitos así son los que marcan un poco su visión y su manera de ser en el juego. Ahí llega otra pregunta, dice, en el tema de análisis de rivales, ¿toma muy en cuenta los detalles individuales de cada jugador que va a enfrentar o ve más lo global? A ver, va a depender un poco, ¿cierto?, a qué jugadores se está enfrentando, a qué selección se está enfrentando. Cuando jugamos contra Argentina, sobre todo allá en Buenos Aires, él hizo una forma de marcación específica y un ejercicio específico para poder marcar a Lionel Messi. A Lionel Messi. Entonces, va a depender un poco contra quién, pero el resto de las estructuras son un poco más generales que específicas. Tiene que ver un poco más con sacar ventaja a lo táctico, a lo colectivo, y a los movimientos y los espacios que se dejan, que a funciones más individuales, a no ser que en sus equipos tengan a los mejores jugadores del mundo. Perfecto, y ahora dicen, cuando Marcelo llega a un club o una selección, ¿cuál es el proceso de aprendizaje en el grupo con los jugadores? ¿Llega todo, muestra toda su metodología completa, o va día a día mostrando los parámetros que va a trabajar? Va día a día, es progresivo, se va apoyando mucho con videoanálisis, se les va mostrando funcionamientos individuales también a los jugadores, para que ellos vean también un poco cuáles son las correcciones que tienen que realizar en el funcionamiento y qué es lo que Marcelo espera de ellos. Me tocó muchas veces, sobre todo en hoteles, ir a buscar a jugadores para que Marcelo, ¿cierto?, les mostrara a través de un videoanálisis individual cuáles eran, y después esto lo va haciendo en escalas un poquito más grandes. Llama a los defensas, les muestra aspectos ofensivos del equipo rival, llama a los delanteros, les muestra aspectos defensivos del equipo rival, o lo que él espere de cada uno. Es como la construcción progresiva de una casa, la construcción progresiva de un modelo de juego. No es de una, sino que es por escalas individuales, grupales, colectivas, y lo mismo. O sea, es progresivo todo lo que el aprendizaje que él te manifiesta. Bueno, aquí para ir finalizando, aquí John dicen, en su estructura o en su metodología de trabajo, ¿qué importancia le da Bielsa a la pelota parada? Ya, yo no lo mostré tampoco por tiempo, pero en la parte final, o dentro de la parte final del aspecto colectivo, ofensivo y defensivo, él trabaja las detenidas ofensivas y defensivas con alrededor de 16 balones por zona. O sea, él pone 2 balones en el córner, 2 balones, ¿cierto?, en la calle, en el espacio entre la línea lateral y el área grande, otros 2 balones donde termina el área grande, otro balón, ¿cierto? A ver si me entienden, que no lo tengo marcado, pero aquí lo voy a... ¿No sé si ve la pizarrita? Sí. Él coloca balones ahí, balones acá, en el vértice, balones intermedios, balones frontales, y lo mismo para el otro lado. Entonces él va haciendo estímulos en todo el aspecto, ¿cierto?, dentro del juego, partiendo de una pelota detenida. Y después él coloca parantes, primero para indicar dónde tiene que ir ese balón, si es una pelota ofensiva,
dónde tiene que ir ese balón proyectado para que sus jugadores de manera ofensiva entren a ese espacio que está marcado, ¿cierto? Y los parantes van recubiertos con una espuma, por si muchos jugadores chocaban con los parantes y no les pasaba nada porque van recubiertos con espuma, pero también ese es el grado ofensivo y defensivo que tiene toda la pelota detenida. Es una sesión completa prácticamente de puro balón detenido. Perfecto. Ahora qué dicen, ¿cómo podemos trabajar el método de Marcelo Bielsa o la idea que él tiene en cuanto si tenemos un equipo de menor calidad técnica, pero sí podemos manejar la intensidad? Entonces eso desvirtúa mucho el juego y hace que haya muchos errores. ¿Qué consejos nos podría dar sobre ese tema? Yo lo he manifestado, Cristian, sobre todo con el desarrollo técnico analítico de sus trabajos, donde mejora técnicamente al jugador. Y ojo, y Marcelo nunca va, bien pudiendo ir, profe Bielsa nunca va a equipos importantes, porque a él le mueve mucho más desarrollar equipos, lo vimos en el Marsella, lo vimos en el Athletic de Bilbao, lo vemos ahora, ¿cierto?, en el Leeds, teniendo, y me consta, muchas ofertas de equipos importantes que él no quiso tomar, o selecciones importantes que él no quiso triunfar, porque a él le mueve mucho más esta enseñanza que proyecta hacia el rendimiento. Y él decía habitualmente que existen dos tipos de entrenadores. Un entrenador, ¿cierto?, que acompaña a los equipos y que mantiene a los jugadores contentos, pero sin intervenirlos mucho, sin molestarlos, sin un poco que le duele la cabeza al jugador. Y otro concepto del entrenador que interviene, que corrige, que cambia, que adapta, que desadapta, y eso es lo que es él. A él le gusta cambiar el pensamiento, cambiar la forma de sus jugadores, cambiar la estructura casi prácticamente completa. Por lo tanto, no sé si lo podría realizar en un equipo en el cual está Messi, en el cual están los mejores jugadores del mundo. No cree, no me ha tocado, ojalá que tenga la suerte, pero cree que es más complicado tratar, ¿cierto?, con este tipo de jugadores. Así es. Bueno, John, te agradezco muchísimo. La verdad que es muy linda charla, muy linda conversación, viendo todos estos datos, conociendo un poco más a fondo de Marcelo Bielsa y su metodología, ya que tuviste la suerte y la bendición de poder trabajar junto con él. Así que muchas gracias por transmitir estas cosas. La verdad que mucha gente para buscando, viendo información y la verdad más que alguien que haya estado con él puede transmitirnos estas cosas más a detalle, ¿no? Claro, justamente. No, yo quedo, Cristian, a disposición. Como te dije, estoy feliz. He visto más charlas en este momento que en toda mi vida. Con los 22 expositores que fuimos, creo que dolor de cabeza todos los días, pero aprendiendo muchísimo. Y estoy a disposición. A mí me gusta compartir, así como mi hijo, también es enamorado del compartir información, el de entregar información y de formar, ¿cierto?, no solo a jugadores, sino que a futuros cuerpos técnicos y entrenadores que vengan más adelante. Así que dichoso y muchas gracias por el espacio y la oportunidad, Cristian. No, muchas gracias a ti, John, y bueno, esperamos vernos pronto y conocernos en persona. Listo, nos vamos a conocer. Cuídate mucho. Gracias. Abrazo, nos vemos.